A todos y a todas, mil gracias. Pues bueno, desde Migrante 33 queremos agradecer el espacio, pues el trabajo que ha sido más de un año que le hemos dedicado a este proyecto, que inició con un requerimiento también desde las asociaciones civiles, en el caso de nosotros como personas migrantes de origen colombiano, con tantos casos de trata de personas, específicamente en el caso colombiano de mujeres, de hombres jóvenes, que digamos que ha derivado en una emergencia en temas de trata que va más allá, digamos, de las posibilidades de atención de todos quienes atendemos. Es decir, hemos tenido aquí reuniones, una mesa de derechos humanos que se hizo hace unos meses, donde participaron funcionarios del Consulado de la Ciudad de México y del Consulado de Cancún, donde expresaban también pues la saturación en temas de problemáticas en torno a personas migrantes, ¿no? Y la trata, pues obviamente es una de las grandes problemáticas que tenemos y que rebasa, digamos, a veces la capacidad institucional, pero también pues la posibilidad de atención a veces que tenemos como asociaciones que acompañamos a víctimas, ¿no? Que nos quedamos cortas. Fue pues un ejercicio donde aprendimos todos los mecanismos, instancias, instituciones que tiene México para atender la trata de personas, pero sin duda también hubo un trabajo en conceptualización y en entender el fenómeno, pues que va mucho más allá de lo punitivo, de lo legal o de lo categórico como un delito, ¿no? Hablábamos un poquito de qué es lo que permite la trata de personas, y en el caso, digamos, de todos estos enfoques interseccionales de género, con estas perspectivas, digamos, de derechos humanos, pues la conclusión es de que se trata de un problema que atraviesa muchas instancias sociales y que tiene que ver también con estos sistemas patriarcales que siguen permitiendo el consumo de personas, estos sistemas también de necropolítica que ven a las personas migrantes como objetos comercializables, y que las personas que venimos de otros países pues siempre estamos mucho más expuestas a esto, ¿no? Por las redes que hay internacionales que captan a las personas desde otros países, porque llegan a un país donde no tienen sistemas de acompañamiento, no tienen familia, no tienen lazos de tejido social a los cuales echar mano frente a una problemática. Digamos que son mujeres o jóvenes que quedan solos frente a empresas delictivas que tienen unas maneras macabras de aprovechar o de hacer con sus cuerpos lo que se les viene en gana, y pues son gente que está muy sola, ¿no? Que siempre, digamos, frente a esto a veces nosotros también como asociación nos vemos frente a un monstruo gigante que no podemos centrarle tan sencillo porque no tenemos a veces la capacidad pues de luchar a través de los sistemas de justicia, pero también sociales, contra estas empresas criminales transnacionales que siguen trayendo personas o que las capturan aquí también en el tránsito y que pues nos expone a situaciones muy violentas, ¿no? Entonces, bueno, pues agradezco para empezar a la embajada, por supuesto, este esfuerzo que se ha hecho desde el año pasado y que insisto que ha sido innovador, que ha sido único en mis 26 años acá, y lo digo una y otra vez porque es verdad que nosotros siempre hemos estado muy solas en estos esfuerzos, y fue un espacio que pues contó además con personas de otras representaciones consulares que enriquecieron mucho, porque lo que nos permite ver es que personas de Haití, de Venezuela, de Brasil, de Colombia, compartimos unas problemáticas, ¿no? Y que francamente siento que también está puesta a trabajar regionalmente con estos problemas, pues es algo a lo que le tenemos que entrar, ¿no? Hay una invisibilización del migrante como sujeto político, como sujeto social que tenga impacto en México. Y eso también hace que trabajemos muy aislados, ¿no? Que cada quien resuelva como sus problemáticas desde su lado y no que trabajemos en conjunto. Entonces, bueno, agradecer también a la Comisión de Derechos Humanos, a Marcela, y bueno, vamos a hablar de esta parte que se titula Detección, Prevención y Acompañamiento de Víctimas
de trata de personas con enfoque en derechos humanos. Partíamos de la premisa que a veces detectar la trata de personas no es tan sencillo como fenómeno, ¿no? Y que eso nos pasa tanto a las organizaciones como a funcionarios consulares. Teníamos como varios ejemplos que se dieron en el espacio, que es, por ejemplo, cuando llega un muchacho joven colombiano a un consulado que fue víctima de trata a través de un enganche de su pareja, una novia mayor que él, que lo trajo y él se les escapó de la red de trata en Cancún, llega al consulado y el consulado lo que detecta, porque también él no expresa como lo que acaba de pasar, que es que viene huyendo de una red, y el problema termina planteándose a solucionar, que es que necesita un pasaporte. Entonces el funcionario no indaga en por qué ha llegado ahí sin papeles desde Cancún, que pasó la noche en una terminal de transporte, como todo el panorama que el chico expresa, y finalmente le dicen venga mañana por el pasaporte, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a veces a detectar la trata cuando es muy obvio que es una mujer que está siendo explotada sexualmente en una calle, pero no con todas las matices culturales, ¿no? Yo me acuerdo una reunión que tuvimos hace no tanto con políticos y llegó un señor político mexicano con una chica de 20 años, a todas luces europea o de otra región. Uno dice, bueno, ahí hay una alerta, ¿no? Es decir, y eso es importante porque eso tiene que ver con afinar el ojo también para ver la causalidad y qué es lo que está mal, y en lo que está mal no solo en la institucionalidad, sino está mal en todas nuestras relaciones sociales cuando no somos capaces de ver que ahí hay una conducta inapropiada, ¿no? Yo quisiera hablar de el otro día alrededor de esta reunión, que pasó, esto es real, un señor político con una muchacha de 20 años, entonces en el momento de tomar la foto, todos los hombres la agarraban de la cintura inmediatamente. Entonces decíamos, ¿qué está mal ahí en esta foto, ¿no? Decíamos, si tú como hombre te comportas de la misma manera con otro hombre que como con una mujer, puede ser que no tenga una conducta con un enfoque o con un problema de género, ¿no? Que haya que detectar. Pero si tú resulta que a otro hombre no le echas la mano en la cintura para la foto, sino que lo tocas como por la espalda porque es un hombre, ahí hay algo mal que estás haciendo contra un cuerpo femenino feminizado, ¿no? Entonces justamente todas estas cosas de cómo detectamos que sí estamos teniendo conductas, pues es algo que es importante para detectar también la trata en todos los espacios, ¿no? Entonces, bueno, volvíamos al patriarcado como uno de los temas. Partíamos también la idea de que el personal consular o cualquier persona que atienda a una víctima de trata, si la detecta al tiempo, puede frenar el problema o puede apoyar o puede salvar una vida, ¿no? Que no es menor que estemos alerta frente al tema de la trata, ¿no? El tema pues patriarcal, que ya lo mencionó Marcela, pero pues es que nosotros sí lo podemos como una causalidad importantísima, es que no se siguen tratando los cuerpos de las mujeres, a la población LGTBQ+, a un montón de corporalidades disidentes o diversas, de la misma manera, ¿no? Entonces teníamos el enfoque de género y el enfoque interseccional, que es súper importante porque no es lo mismo ser una persona indígena, afro, latinoamericana, que una persona europea, que una mujer, que un hombre, que una persona LGBTQ+, o sea, hay miles de condiciones que ahora sí que condicionan cómo nos movemos en el mundo, ¿no? Te poníamos un ejemplo que decíamos, un hombre sale a las 11 de la noche de una fiesta y dice, ay, de pronto me roban, ¿no? Tengo que caminar 3 cuadras. Una mujer siempre vamos a decir, de pronto me roban, de pronto me violan, de pronto quién sabe qué más, ¿no? O sea, hay unas capas que tienen que ver con los riesgos que tenemos simplemente por ser mujeres. O un hombre, culturalmente nadie le dice, mira cómo se viene vestido, ¿no? En cambio, a las mujeres hay una doble. Y esto, ¿en qué se relaciona a veces con la atención consular, ¿no? Nos ha tocado, por ejemplo, funcionarios consulares que pues de buena gentes o lo que sea recomiendan a una persona que no se venga vestida así cuando pase migración, ¿no? Le dicen a una mujer caribeña que viene de zona caliente que nuestras corporalidades, nuestras formas de vestir son otras, y el consejo amigable es no se venga vestida así porque es que a migración entre más seriecita
se vea, de pronto le va mejor en el cruce migratorio. Eso está mal, eso es un comentario que genera prejuicios, que alimenta estereotipos, que a nosotros y a cualquier persona, pues lo que hay que decir es que las autoridades nos tienen que tratar adecuadamente y con respeto, estemos vestidos como estemos vestidos, seamos hombres, seamos mujeres, seamos ella, LGTBQ+, cualquier manera en que nos queramos posicionar ante el mundo, merecemos el mismo respeto, ¿no? Entonces, bueno, aquí, siguiente, por favor. Vamos a ver qué tiene la cartilla, que ya me estoy yendo, ¿no? Entonces, aquí habla como de diferentes contextos alrededor de la trata que a veces no se tienen en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la prostitución, que pues ahí hay también un debate de prostitución y trata, porque en realidad, pues por lo menos en América Latina no conocemos sistemas de prostitución que realmente estén libres de trata y de violencia, ¿no? Que implica violencias psicológicas, económicas, físicas, sociales, que implica también un estigma hacia las mujeres, que también es una violencia estructural, porque pareciera que cuando llega una ama de casa a hacer una denuncia y llega una mujer víctima de prostitución, desde la mirada del oficial de policía las encasilla en un lugar distinto, ¿no? Y esto también influye en su acceso a la justicia, en la escucha adecuada, en la seriedad con que se asume el problema, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en el caso de los varones, pues lo que decíamos es que las víctimas no suelen expresar las condiciones emocionales de sufrimiento, todos estos marcos de vulnerabilidad pues hacen difícil a veces saberlo, ¿no? Entonces, por eso también como la capacitación y sensibilidad de los funcionarios o de quienes atienden, pues es importante saber. Por ejemplo, en el caso de Colombia, pues nosotros hemos acompañado mucho esto que dicen del amor romántico, ¿no? Que es un método de enganche bastante común, pero también hay ofertas de trabajo que les ofrecen trabajo en el exterior, que de modelos, de decanes, de un montón de contextos que pues hace que las víctimas sean vulnerables. Es importante aquí también, los funcionarios consulares tienen una información que es valiosa en materia de prevención, porque es decir, ellos cuentan como información de primera mano que si se revisa y que si se hace una lectura de contexto de las regiones donde enganchan, por ejemplo, en el caso de Colombia, pues tenemos claridad de que de la zona antioqueña, de Bello, de Medellín, hay ciertas regiones, o por ejemplo la zona del Cauca, Cali, donde hemos encontrado que hay muchas víctimas, quiere decir que hay un patrón territorial de dónde están saliendo las víctimas, ¿no? De zonas empobrecidas, de zonas con dificultades, de zonas que tienen per se también unas estructuras culturales y patriarcales de objetivación de las mujeres, que ya son víctimas de unas violencias, que son mujeres que a veces la niñez se las han robado por todos estos estructuras culturales, narconovelas y un montón de referentes que les roban la niñez y que les roban a veces pues el sentimiento de valor de su propio cuerpo como es y como viene, ¿no? Que esto pasa mucho. Entonces esto de atender, escuchar y acompañar con enfoques pues es clave y finalmente lo que decíamos es que en muchos casos los funcionarios o funcionarias consulares pues no están preparados para esto, que sí hace falta como entrarle al tema, capacitarse para lograr tener estos criterios, porque no es algo un poco contracorriente, porque socialmente estamos acostumbrados a que se normalicen muchas violencias, entonces en esto hay que trabajar. La siguiente, por favor. Bueno, la perspectiva interseccional, que ya la hemos mencionado. La siguiente, por favor. Ahora, en esto del reconocimiento, quisimos poner como varios ejemplos, porque les contaba yo el caso, por ejemplo, de las mujeres colombianas víctimas de trata, que a veces las madres reconocen. Nosotros nos acercamos tristemente al fenómeno
de la trata, primero por casos de desaparición forzada o de feminicidio. Nos cuentan familiares que su hija fue víctima de feminicidio en México o fue víctima de desaparición forzada, y justamente al recabar mayor información sobre estas víctimas, encontramos que primero fueron víctimas de trata y que a partir de ahí pues se generaron otros delitos, ¿no? Pero entonces a veces las familiares, por ejemplo, no reconocen porque dicen: mi hija estaba en un hotel, en un departamento en Polanco, tenía un automóvil, tenía unas condiciones que para una madre en Colombia pues suenan muy bien, sin saber que pues también es una víctima de trata, porque aunque viva en Polanco o en Lanzures o en la Nápoles, que además aquí en la Ciudad de México la trata está a la luz del día, no solo en zonas como Tlalpan o estos corredores, sino también en barrios, digamos, posicionados económicamente. Pero aún así, pues ellas no son dueñas de su casa, no administran su dinero, no tienen libertad de movilidad, les decomisan de entrada sus documentos o identidades, no reciben remuneración, digamos, como no es un trabajo, sino las obligan a que al terminar la jornada depositen. O en el caso, por ejemplo, de la Nápoles, tuvimos un caso que nos dio mucha información, que era una chica que decía: es que el edificio donde yo vivo hay 4 mujeres más y está a 2 cuadras de un cajero donde hay practicaja, y ahí al finalizar del día tenemos que dar tanto dinero, ¿no? Entonces hay como patrones, digamos. Lo que pasa es que está tan normalizado que pues, es difícil de detectar. Entonces a veces también nos ha pasado que el funcionario dice: no, es que era una muchacha que más elegante que yo. Eso no quiere decir que no sea una víctima de trata, ¿no? Aunque venga más elegante que nosotros. Entonces, bueno, ellas tienen esos sistemas de vigilancia que se sabe bien dónde sale, a qué horas entra, que normalmente cuando son después víctimas de feminicidio toda esa información se pierde en el momento uno, porque es decir, esto siempre fue un espacio, digamos, una atmósfera preparada para que los tratantes pues tengan toda la información y cuenten con todas las posibilidades de manipulación de la víctima, ¿no? También pues esto de las lesiones visibles, invisibles, ¿no? Normalmente pues ellas, las víctimas de trata, en el caso de mujeres pues se ven muy bien, es verdad, pero eso no quiere decir que tengan heridas profundas emocionales, ansiedad. La salud mental siempre está muy comprometida en las personas víctimas de trata, porque pues es su vida en manos de otro, ¿no? Entonces eso es complicado. El lenguaje corporal, la angustia, los problemas psicológicos como la depresión, las tendencias suicidas, digamos, hay muchas más temas que ver en las víctimas. La siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos un resumen de cómo, desde una misión diplomática, cómo se puede, ¿no? El reconocimiento de la queja, el garantizar confidencialidad y seguridad a la persona denunciante, el brindar al denunciante líneas de ayuda y activar protocolos internos. En el caso, por ejemplo, exclusivamente de personas colombianas, al revisar el documento que hay administrativo de acompañamiento, pues no le da al funcionario las herramientas adecuadas para atenderlo, ¿no? Tan así es que incluso termina, hay un apartado que dice que cuando la persona no quiera retornar al país tiene que firmar un desistimiento de cualquier ayuda consular. Es claro que muchas de las víctimas de trata no quieren a veces regresar a sus países de origen porque son contextos de violencia, contextos de pobreza, contextos de victimización. Una persona alguna vez nos decía en un foro que regresar a Colombia y a su pueblo era regresar a la escena del crimen, ¿no? Es decir, no es posible que la ruta pretenda a veces ir en contra de los deseos o de lo que ya ha ganado esta persona también en cuanto a su propia vida y libertad, ¿no? Entonces, en esto de activar los protocolos, pues yo creo que lo que es clave es que también, de acuerdo a las nacionalidades, a los contextos, a los perfiles de población, se hagan los propios protocolos, ¿no? Creo que también desde un consulado comprometido y responsable con esto se podría trabajar en un documento incluso particular
particular, no es lo mismo seguramente un consulado que esté en Cancún con un consulado que esté en frontera, donde la persona que llega tiene otras condiciones. Por ejemplo, en el caso fronterizo sabemos que uno de los grandes requerimientos siempre de las víctimas es requerimientos de identidad, ¿no? Que hace tanto han perdido sus documentos y cualquier identificación, y como no hay muchos consulados en zonas fronterizas, pues pierden ese primer documento. Entonces, cada grupo de personas y cada región pues tiene que establecer, digamos, lo que les sirve a cada uno, ¿no? Estas campañas a veces que hacen organismos institucionales que ojo a la trata, muy generales, que uno dice, bueno, todo y nada, ¿no? Porque aterriza eso en un caso particular, no funciona mucho. En cambio, un funcionario consular comprometido con que ya sabe cómo le llegan, de dónde, creo que esa información es clave, es como no echar al saco roto toda la información que se recolecta en el día a día en un consulado, que es muy valiosa, porque ahí encuentran, digamos que también si se hiciera un estudio a profundidad, ahí encuentran contextos territoriales, de enganche, de salida, de por dónde, de qué países atraviesan antes de llegar aquí, de patrones, de empresas transnacionales. Apenas leímos que capturaron en Colombia a uno de los líderes del Tren de Aragua, ¿no? Eso fue noticia la semana pasada, que ustedes sabrán que esta red transnacional que ya está aquí en la Ciudad de México también, por Ansures hay muchas personas venezolanas tratadas, y que es una empresa que viene desde Venezuela, Colombia, y que pues toda una red de tráfico de personas a niveles espantosos transnacionales, ¿no? Entonces, digamos eso. Por otro lado, esto de solicitar orientación a instituciones, me parece que nosotros a veces vemos con mucha frustración que frente a muchos casos no se activan los recursos legales e institucionales que hay en los dos países, ¿no? Que a veces decimos, bueno, se pierde un familiar de un político y a los 2 días vemos que todas las alertas, Interpol, internacional, y bueno, todos los recursos legales que hay se activan, pero vemos que para una víctima de trata no hay esa misma respuesta institucional. Entonces también un poquito esto es un tema que nos compete a todos, que es la política y la legalidad frente a las personas vulnerables, ¿no? No es lo mismo los delitos contra las personas migrantes que contra otra persona, digamos, de otras condiciones, ¿no? Que ahí el enfoque interseccional pues tiene que verse también. Siguiente, por favor. Esto que decíamos, esta coordinación con instituciones mexicanas, pues es clave, y por eso también la cartilla tiene esta parte informativa de pues los recursos mínimos y básicos, ¿no? Este tema del buscarla en entornos seguros durante los procedimientos, pues es una cosa que a veces no es fácil, porque les contaba yo que en pandemia, por ejemplo, había muchas víctimas que al referirse a los consulados decían, les daban una información en la tarde de vaya a tal albergue, ¿no? Y el funcionario consular ni siquiera pensaría que hay que llamar al albergue a ver si hay cupos, porque en pandemia todos los albergues estaban súper llenos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Que mandas a una mujer victimizada, escapada de una red de tratantes, a un albergue donde seguramente hay 99.9 probabilidad de que no la vayan a recibir porque ya está lleno, y la que haces, la sigues exponiendo a más problemas, ¿no? Porque entonces, digamos, a veces eso también de ubicar y de encontrar sitios seguros, pues tiene que ver con la información que tengan los funcionarios consulares de México, de los albergues mexicanos, de las asociaciones civiles y personas que acompañan en México, y para esto también se requiere capacitación. Decíamos, por ejemplo, que en el caso de Colombia, los funcionarios consulares tienen un sistema de rotatividad, que vienen aquí a México y se están 4, a veces 2 temporadas,
Y a veces, como no hay protocolos formales de Cancillería establecidos que les digan qué hacer en el caso A, B y C, se depende mucho de la voluntad del funcionario. Entonces hay funcionarios que pues tienen mucha sensibilidad y que incluso nos ha tocado que sacan de su bolsillo para pagar un hotel para una chica o para un chico una noche, ¿no? Hay otros que dicen, estoy de salida, escríbame a este correo lunes, ¿no? Cuando es una persona en riesgo que está en una esquina. Entonces ese tema de la empatía a veces con las víctimas es difícil, porque a veces también pasa, digo, sin decirnos mentiras, que están unos años en México, después se van a París, después se van a Bangkok, entonces no alcanzan tampoco a conocer las problemáticas de la población, de su población en este país, y tampoco a veces la institucionalidad mexicana, que tampoco es fácil, ¿no? Porque de todas formas aquí entender esto que decía Marcela de los niveles de gobiernos locales, municipales, federales, que hay instituciones que tienen diferentes niveles de atención, todo esto no es tan sencillo ni para quienes vivimos aquí. Entonces también esto hace falta, por esto que hayan como documentos como este o protocolos mínimos que llegue quien llegue, pues se pueda capacitar, pero efectivamente también hace falta pues un trabajo alrededor de esto, ¿no? Porque obviamente sabemos que pues uno googlea trata de personas, documentos y pueden haber 20,000 manuales. El problema es que no se saquen en las oficinas o en los espacios de trabajo el tiempo para que se estudien, para que se analicen, para que se adapten al propio contexto de esa nacionalidad o de esa ruta migratoria, porque hay que adaptarlos, también era lo que les decía, no es lo mismo atender a una persona en un consulado fronterizo que en Cancún, que en Ciudad de México. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México a veces nosotros nos jactamos de que tenemos muchos más recursos a la mano, ¿no? A veces cuando una víctima nos dice es que mi familiar está siendo víctima de una red de un señor en Irapuato, entonces uno se rasga las vestiduras porque no llama a quienes conoces en Irapuato, googleas y no encuentras, no es tan fácil a veces encontrar, ¿no? Y a veces que medio pueblo conocen al victimario y lo respetan y a veces además es primo del fiscal y además son condiciones muy complicadas que no es lo mismo a veces aquí en la ciudad donde logramos tener a veces más recursos porque pues las ciudades centralizan hasta el apoyo y pues bueno, eso también es importante. La siguiente, por favor. Aquí pues terminamos en esto de asegurar que el proceso tenga una resolución favorable para la víctima, que no siempre es la que el funcionario cree, como esto que les decía del retorno a Colombia o del retorno a su país de origen, sino pues lo que la víctima decida. Finalmente ahí a veces es difícil también para uno aceptar cuando se quieren quedar en contextos que uno les parece. A veces uno pasa que dice, bueno, es que sigue estando en riesgo, porque sigue estando en la misma localidad, que sigue estando en el mismo espacio, pero bueno, eso también es decisión y hay también que saber hasta dónde, ¿no? Pero también como cambiar esa visión a veces que se tiene de la diplomacia de los 70s, que era hacer pasaportes y dar documentos y ya, y pues no una diplomacia y unos consulados y representaciones que estén acordes con este momento, ¿no? Que es un momento donde la migración pues ya es una población que está de cualquier país en México y que hay que atenderla con todos los recursos y los servicios disponibles, ¿no? Que ya digamos, en el caso por ejemplo de Colombia, que se habla de pues, unas 70, 80,000 personas residentes más quizás el doble en tránsito, porque también este tema de los subregistros es tan complicado. El otro día que estaba la cónsul de Bolivia nos decía que ellos tenían 8,000 personas bolivianas, ¿no? Decíamos, bueno, 8,000 es una cifra que se puede trabajar, pero ¿qué pasa cuando son 80,000, no? ¿Y qué pasa cuando son 160,000 en tránsito? Pues no estamos preparados para atender esos masivos de población, pero hay que estarlo, hay que empezar a cambiar estas estructuras consulares que en realidad piensen. Tuvimos un pequeño debate en un foro que hizo Cancillería Colombia, que nos decía una funcionaria de Cancillería Bogotá, que un argumento que parecía muy lindo, que decía es que nosotros no discriminamos, a todos los tratamos igual, sean documentados o indocumentados o el que sea. Entonces decíamos nosotros, es ahí el problema, es que no somos iguales. Una persona indocumentada en tránsito nunca va a tener las mismas condiciones de un residente con papeles, con acceso. Entonces ahí
hay un problema, la falacia esta de todos son iguales no nos sirve, ¿no? Digamos, y así hay muchas falacias en el tema de atención, o sea, hay cosas que, por ejemplo, el otro día también en un foro que tuvimos aquí con Flaxon y la comisión, decían mucho, la conclusión del foro era que había que atacar las causas estructurales, ¿no? De todo, de la migración, vaya, sí, pero a las organizaciones con eso no nos convencen cuando en el día a día lo que hay es casos, lo que hay es víctimas, y entonces si nos enfocamos a las causas estructurales, eso hay que hacerlo sin duda, pero también hay un requerimiento puntual de familiares de víctimas, de personas migrantes que requieren una atención consular, pues acorde a las problemáticas. Y bueno, esto es una tarea difícil, no digo que porque también si se escucha la otra parte, uno los escucha a los funcionarios consulares diciendo no nos dan dinero, no tenemos esto, no tenemos, es verdad también, ¿no? Entonces esto del diagnóstico compartido pues tiene sentido. La siguiente, por favor. Esto de actualizar de manera constante a los equipos consulares, bueno, pues es una recomendación importante porque es verdad que siempre está cambiando el tema de movilidad, las problemáticas. Por ejemplo, en la última reunión que tuvimos aquí de la Mesa de Derechos Humanos nos contaba un cónsul que en los últimos años había una modalidad de trata de hombres colombianos que habían sido policías, militares o con ciertas formaciones en temas de armamento, que los enganchaban para venir aquí a trabajar o a ser víctimas de trata más bien, de empresas delictivas, donde los ponían como pues a matarse entre ellos, y digamos esta es una modalidad que por lo menos hace 10 años no la teníamos en la cabeza, ¿no? Entonces siempre pues este tema, como muchos delitos, pues ya sabemos que las empresas criminales tienen una capacidad para cambiar las formas, que también pues implica que hay que actualizarnos, ¿no? Fomentar proyectos con asociaciones civiles o despachos que puedan acompañar legal y psicosocial adecuado con las víctimas. A veces es tan sencillo como pues contratar a alguien que ya tenga la experiencia, ¿no? Es decir, si solo tengo 3 funcionarios y uno se dedica a hacer pasaportes, el otro tiene que hacer trámites legales, registraduría, pues se contrata a una agencia, y esto digamos que también ya se está dando en muchos consulados. Y esto de contar con líneas de atención especiales, líneas de atención y espacios adecuados, ¿no? También pasa que llega una víctima de trata y entonces le dice el funcionario en un lugar abierto, cuénteme qué le pasó, ¿no? Cuando hay 20 personas atrás. Entonces todas estas cosas pues implican que se requieren espacios seguros. La siguiente, por favor. Creo que ya estamos acabando. Esta última parte es un directorio de oficinas de la Comisión y de instituciones mexicanas que atienden o que pueden dar apoyo a víctimas de trata de personas. Son como todas las páginas finales de nuestra cartilla tienen esta información, que como siempre pues se actualiza y hay que actualizarla porque a veces cambian los números de teléfono, pero bueno, esta tiene como una actualización revisada. Entonces bueno, esperemos que les sea de gran utilidad y bueno, agradecerles a todos y a todas. Creo que culminar esto con un documento que nos sirva pues es algo importante porque no se queda como al aire, ¿no? Ahí tenemos un resumen de lo que se trabajó en las mesas de formación y bueno, agradecerle a todos y a todas quienes están aquí.